Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dedicar este vídeo y por lo tanto esta clase al estudio del análisis actancial. En la clase pasada vimos las características básicas de cualquier narración. La narración es el objeto de estudio de la narratología, que es la ciencia que estudia cómo se construyen y qué características tienen las narraciones. Narraciones de cualquier tipo, de tipo literario, cinematográfico, publicitario. La publicidad en muchas ocasiones se basa en contarnos una pequeña historia, videolúdico, el apasionante y muy moderno mundo de los videojuegos, y aquí no me refiero a videojuegos como Candy Crush, sino a videojuegos basados en una historia. Bueno, en todos estos medios y géneros narrativos se desarrollan las características que estudiamos en la clase anterior. Una acción llevada a cabo por uno o más personajes en un tiempo y en un lugar más o menos determinado. Entonces, dentro del análisis de la narración, dentro de lo que es el mundo de la narratología, una de las teorías más importantes nacidas alrededor de los años 60, 70, en el ámbito de los estudios estructurales y que ha llegado hasta nuestros días con relativa fuerza, quizás en los estudios literarios, en las últimas décadas, enfrentada a otras teorías que se desarrollaron después, ha perdido cierta fuerza, pero sin embargo en estudios cinematográficos, publicitarios, videolúdicos, está de plena actualidad. Esta teoría se conoce como análisis actancial. Aquí nos encontramos con una palabra peculiar, quizás, no lo sé, no conozcáis, pero que en cualquier caso no es una palabra habitual, es un tecnicismo, una palabra inventada a propósito para explicar una serie de cuestiones que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la narratología y de lo que es el estudio de la narración, el análisis actancial nació para tratar de entender uno de los elementos de la narración, que son los personajes. Entonces, vamos a adentrarnos en este mundo. El creador del análisis actancial fue uno de los investigadores, lingüistas, semióticos, filólogos más importantes del siglo XX, Algirdas Julius Greimas, que nació en 1917 en la ciudad de Tula, en pleno imperio ruso de los zares, en los años previos a la revolución, en el momento en el que iba a estallar la revolución rusa, y murió en París en 1992. Investigador de origen lituano, emigró a Francia durante su juventud para realizar en la Sorbona estudios de doctorado, y en Francia viviría la mayor parte de su vida y en francés escribiría la mayor parte de su obra, que comprende estudios relacionados con la lingüística, la semiótica de los textos, el análisis de narración,
de distintos tipos de narraciones, el análisis también de la mitología. Por ejemplo, tiene un estudio bastante interesante sobre la mitología lituana, que es una parte del puzzle de las mitologías bálticas. Y bueno, entonces entre estos múltiples estudios, una de las piezas claves de ellos es el análisis actancial. Vamos a ver una primera definición de análisis actancial. El modelo actancial es una estructura simplificada de los roles que los personajes en un relato o texto cualquiera asumen para el desarrollo de la historia o argumento. El modelo se divide en 3 ejes y tiene 6 actantes o roles actanciales. Bueno, esto es una primera definición que vamos a desarrollar a lo largo del vídeo. Una definición que así a primera vista puede resultar sorprendente, apabullante, difícil de comprender y de asimilar. Entonces, bueno, vamos a ir despacio. Pero básicamente lo primero que tenemos que entender de la definición es que el modelo actancial es una forma sencilla, simple, teóricamente simple, luego veremos que no lo es tanto, pero al menos es una forma asequible, simplificada de analizar en cualquier tipo de narración los roles, los papeles de los personajes de esa narración y cómo sus papeles hacen que la narración se desarrolle en un sentido o en otro, que tenga un significado u otro significado. En definitiva, el análisis actancial, en principio, en teoría, nos permite comprender el significado oculto, quizás no a primera vista visible, de un texto narrativo. Una novela, un cuento, una película, etc. Este modelo se desarrolla en una serie de ejes y se divide en 6 elementos o actantes. Bueno, vamos a ver todo esto más despacio. Aquí tenemos un primer ejemplo que nos va a servir de introducción. En este ejemplo vemos los 6 actantes de los que hablábamos. Es un ejemplo extraído del análisis de un cuento popular europeo que es Caperucita Roja. Es un cuento que seguramente todos conocéis. En español se llama Caperucita Roja. En cada idioma tiene un nombre un poco diferente, pero básicamente es el cuento, ya sabéis, de una niña que va a llevarle la comida a su abuelita, camina por un bosque, se encuentra con un lobo, el lobo quiere comerse a Caperucita, entonces el lobo planea que cuando Caperucita llegue a casa de su abuela, él, después de haberse comido a la abuela, se disfrazará de ella y intentará hacer lo propio con Caperucita. Finalmente, Caperucita, creo que hay diferentes variantes del cuento, pero unos cazadores la ayudan, matan al lobo y la historia, el cuento tiene un final feliz. Bueno, en esta historia hay diversos personajes. El personaje principal es Caperucita Roja. Caperucita Roja sale de su casa a llevarle la comida a su abuela, es decir, la abuela de Caperucita es la destinataria de la acción de Caperucita, es la receptora, es decir, es el objeto
por el que Caperucita se pone en marcha, pero Caperucita no lo hace por sí misma, sino que es la mamá de Caperucita la que le empuja, la que le pide que lleve la comida a la abuelita. Entonces, aquí ya tenemos los tres primeros elementos. Tenemos un sujeto o protagonista de la narración, un destinador, la mamá de Caperucita, que es la que le pide que lleve la comida a su destinatario, es decir, a la abuelita. El objeto de la acción de Caperucita, lo que la mamá le pide y lo que la abuelita recibe, es la cestita o canastita con la comida para la abuelita. Caperucita, durante la narración, se encuentra con un oponente. El oponente es el lobo. El lobo quiere comerse a Caperucita. Es su enemigo. Pero alguien ayuda a Caperucita. Tiene un ayudante. El ayudante, bueno, depende de la versión, puede ser un leñador, puede ser unos cazadores, pero en definitiva el leñador o los cazadores son los que acaban salvando a Caperucita del lobo. Entonces aquí vemos, muy simplificados, los 6 elementos o roles actanciales de cualquier narración. Un sujeto que tiene un objeto, es decir, que tiene como objetivo un objeto. Para llevar a cabo la acción del objeto, tiene un destinador, alguien que le impulsa a ello, y un destinatario del objeto. Y durante la narración puede tener un oponente que intenta impedir que el objeto llegue a su destinatario y un ayudante que le ayuda a que el objeto llegue a su destinatario. Bueno, este tipo de análisis y los elementos que lo forman seguramente os recuerdan a algo que ya hemos estudiado. ¿A qué os recuerda? Al análisis de las funciones de prop. Efectivamente, el modelo actancial fue propuesto por Greimas como una simplificación de los roles o de las funciones que había planteado Prop. En su análisis del cuento maravilloso ruso, Prop, como recordaréis, llegó a la conclusión de que en todos los cuentos de esta recopilación de Afanasiev, de esta recopilación de cuentos populares que él analizó, los diferentes personajes, independientemente de su calidad o nombre o características, llevaban a cabo una serie de operaciones en un orden determinado. A esta serie de operaciones se las llamaba funciones. Eran 31, como recordaréis. Bueno, las funciones y la teoría de Prop han sido muy influyentes a lo largo del siglo XX y XXI. Prop, a la teoría narratológica, es lo mismo que Saussure a la teoría lingüística. Son los padres. Pero claro, el problema del análisis de Prop, de las funciones de Prop, es que son 31, son complejas, no todas se repiten, aunque en principio lo hagan en un orden determinado siempre. Entonces, algunos investigadores posteriores empezaron a darle vueltas al análisis de Prop
y creyeron que se podía simplificar bastante. Eso fue básicamente lo que Greimas hizo en los años 60, a partir de los años 60, simplificar el modelo de prop. ¿De dónde le vino la idea? Le vino la idea, en principio, de un lingüista francés, Lucien Tanier, que había escrito una obra titulada Elementos de sintaxis estructural. En esta obra, una obra dedicada a la comprensión de la sintaxis de la lengua, en esta obra Tanier desarrolla la idea de que las oraciones en cualquier lengua dada tienen la forma de un drama teatral, en el que hay unos personajes y una acción. Entonces, Tanier propone una presentación sintáctico-semántica del proceso que se lleva a cabo en cualquier oración. Y a partir de ese proceso del drama que se desarrolla en cualquier oración, es capaz de desarrollar análisis sintácticos y de explicar cuestiones de sintaxis lingüística bastante generales. Bueno, la propuesta de Tanier quedó ahí, tuvo algunos desarrollos en otros modelos lingüísticos. No voy a entrar en estos desarrollos, pero bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que significa el análisis de Tanier, el análisis sintáctico-semántico. Bueno, en cualquier oración tenemos un sujeto al que llamaremos actante 1. El actante 2 es el paciente de la acción del sujeto. En términos de sintaxis sería el objeto directo o complemento directo, o en las lenguas que tiene caso gramatical, el acusativo. Y el actante 3 es el beneficiario o perjudicado por la acción del actante 1. El beneficiario o perjudicado por la acción, en términos sintácticos, sería un objeto indirecto, o en las lenguas con flexión gramatical, un dativo. Lo vemos en las siguientes oraciones. La primera, Juan se come una manzana. El elemento fundamental de la oración es el verbo comer. El verbo comer tiene lo que se llama en sintaxis dos valencias o dos valores. Eso significa que admite dos complementos. Un complemento sujeto, Juan, por ejemplo, que sería el actante 1, y un complemento directo, la manzana, que es el actante 2. Entonces aquí vemos una oración que pone en escena un pequeño drama. En el drama hay un personaje, Juan, que lleva a cabo una acción, comerse, y esta acción tiene como objeto una manzana. En la siguiente oración, mi novio me ha dado un regalo. En esta oración hay un verbo, es el verbo dar. El verbo dar admite tres valencias, es decir, tres complementos. Un complemento sujeto, actante 1, mi novio. Un complemento directo, actante 2, un regalo. Y un complemento objeto indirecto, a mí, a alguien.
actante 3. En este nuevo pequeño drama sintáctico, alguien, mi novio, lleva a cabo una acción, dar algo, un regalo a alguien, a mí. Esta frase la podría decir en una conversación una chica, por ejemplo, cuyo novio le ha dado un regalo. Y en la frase 3, mi hijo quiere que le prepare la cena. De nuevo, en este pequeño drama vemos una acción desarrollada por unos personajes en un contexto determinado. El contexto no aparece en esta frase como no aparece en las anteriores, pero si estas frases se pronunciasen en la realidad tendrían un contexto. Por ejemplo, el contexto de la tercera frase, contexto espacio-temporal, podría ser la casa y podría ser hoy. Bueno, en cualquier caso, en este pequeño drama tenemos una acción que lleva a cabo mi hijo, actante 1. El hijo quiere, mi hijo quiere. ¿Qué quiere? Quiere algo, que le prepare la cena, que prepare la cena. Actante 2, objeto directo, ¿a quién? A él. En este caso, al contrario que en el caso anterior, el actante 3, el beneficiario de la acción de preparar la cena, es también el actante 1, el sujeto de la oración. Esta misma estructura que podemos encontrar en cualquier oración gramatical, en cualquier lengua humana, Greimas, a partir de los análisis de Tenier, la extrapola a la narración en general, a la narración literaria, cinematográfica, etc. Entonces, bueno, no olvidemos lo que es la conclusión de lo que llevamos visto hasta ahora, que la sintaxis es un drama entre actantes y predicados. Aquí predicado significa acción. Es un drama que se desarrolla entre unos personajes que llevan a cabo acciones en un contexto determinado con objetos y beneficiarios determinados. Lo mismo que sucede en la sintaxis, sucede en cualquier tipo de narración. Al fin y al cabo, una narración, una novela, un cuento, una película, no son más que extensiones de una oración gramatical. En el fondo, cualquier película, novela, cuento, obra de teatro, anuncio publicitario, etc., podríamos resumirlo en una oración. Por ejemplo, yo qué sé, la película Titanic, a la que siempre recurrimos en todas las clases. Un chico conoce a una chica, se enamoran y el barco en el que viajan acaba hundiéndose y él muriendo. Ahí tenemos toda la película resumida en una oración de cierta longitud, pero en la que cabe toda la película. Toda la película, cuando la vemos, es un drama, una aventura que al final, incluso si somos emocionales y nos hemos sumergido en la película, nos puede producir la pena, puede hacer que incluso lloremos, ¿no? Esto probablemente os haya pasado con alguna película, que hayáis terminado llorando o riendo, al contrario. Bueno, pues esa emoción escenificada en la forma de un drama es la misma que encontramos en cualquier oración gramatical.
Y de igual manera ese drama lo podemos resumir en una oración gramatical. Bueno, entonces en el modelo de Greimas desarrollado a partir de la sintaxis de Tenier, los roles actanciales pueden servir para analizar toda historia, relato, argumento de carácter real o ficcional. Y como hemos visto en la primera definición, se compone de 6 actantes básicos que ya conocemos por el análisis del cuento de Caperucita Roja. Vamos a recordarlos. Un sujeto que lleva a cabo una acción que tiene un objeto, el sujeto, objeto. El sujeto lleva a cabo esta acción porque alguien, ese alguien puede ser él mismo, le empuja a ello y su acción tiene un beneficiario, que puede ser otra persona o incluso él mismo. Y en el desarrollo de esta acción puede tener un contrincante, alguien que se oponga a su acción y un ayudante, alguien que le ayude a llevar a cabo la acción. Bueno, aquí vemos de nuevo expuesto el modelo actancial de Greimas con respecto a un cuento infantil, Caperucita Roja. Podemos ver este mismo modelo aplicado a una película, por ejemplo Star Wars, una película que probablemente la mayoría de vosotros conozcáis. Bueno, no es una película, es una serie de películas, pero aquí vemos el análisis actancial de la primera de ellas. Bueno, con Star Wars siempre hay el problema de que decir la primera aquí nos referimos al episodio 4, que fue el primero que se rodó a finales de los años 70. Bueno, pues si habéis visto el episodio 4, el primero en orden de creación de esta serie de ciencia ficción, recordaréis que el sujeto de la película es Luke Skywalker. Luke Skywalker es un chico que vive tranquilamente en su planeta. A este planeta llegan 2 androides perdidos. Uno de los androides le exhibe como objeto de su acción que hay que salvar a una princesa, a la princesa Leia, ¿no? Para abandonar el planeta, si recordáis, las tropas imperiales llegan buscando también a estos robots, matan a los padres adoptivos de Luke Skywalker. Entonces, Luke abandona el planeta buscando a la princesa, por lo tanto, el objeto de su búsqueda es también el destinatario de la búsqueda, la princesa Leia. Y tiene un ayudante, que es un Jedi, Obi-Wan Kenobi, y un oponente, Darth Vader. El oponente en episodios posteriores se demuestra que es su padre, incluso en el 6º episodio acaba ayudando a Luke Skywalker a matar al emperador. Entonces, si hiciéramos el análisis actancial de toda la serie, al menos de las 3 películas originales, veríamos que el oponente va desplazándose hasta ocupar el lugar del ayudante. Bueno. Estos roles actanciales se desarrollan en 3 ejes que veremos a continuación. El eje destinador, sujeto, destinatario, lo llamaremos eje del saber o de la comunicación. El eje sujeto, objeto, eje del deseo. Y el eje ayudante, sujeto, oponente, eje
del poder. Bueno, una cosa que debemos tener en cuenta antes de seguir, ya lo he dicho varias veces, pero lo repito una más, los roles actanciales no son lo mismo que los actores. Por ejemplo, en la película de Luke Skywalker, Luke Skywalker es un actor, es un personaje con un nombre, unas características físicas, etc. Ese personaje lleva a cabo unas acciones. ¿Podríamos cambiar el nombre de todos los personajes de la película y cambiar sus características físicas, manteniendo lo que llevan a cabo, y tendríamos el mismo esquema? Entonces, con esto quiero decir que no es lo mismo un actante es un rol abstracto que lleva a cabo una acción, y un personaje es la concreción de ese rol en forma de un actor o personaje con un nombre determinado y con unas características físicas determinadas. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo rol actancial que actor. Podríamos decir simplemente que los actantes o roles actanciales son abstracciones de los personajes y acciones de una narración. Bueno, vamos a ver el primer eje, el eje del deseo. Como ya hemos visto, tiene como actantes al sujeto y al objeto. El eje del deseo es considerado el corazón de cualquier relato y además es una estructura universal. Sin el eje del deseo no puede existir narración. En toda narración, en toda historia, hay un personaje o distintos personajes que quieren algo. En el Titanic, en la historia de Titanic, Leonardo DiCaprio quiere a la chica y la chica quiere a Leonardo DiCaprio. Y como se han enamorado, pero la situación no es la mejor, van a tener que superar una serie de obstáculos. Entonces, de ahí nace la narración. La narración nace del deseo, en este caso del deseo amoroso. En Star Wars, la narración nace del deseo por parte de Luke Skywalker de aventura, del deseo, y esta aventura le empuja a buscar a la princesa Leia, la princesa que está perdida, a la que hay que rescatar. Esto es un esquema muy clásico de cuento de hadas, de cuento popular. En realidad, una película como Star Wars o muchas otras películas de aventuras están basadas en los esquemas que ya hemos estudiado del cuento popular, del cuento de hadas. Bueno, pues este es el eje del deseo. Sin deseo no hay acción. Esto lo podríamos extrapolar a la vida. Si no tenemos deseo de hacer algo, no haremos nada en la vida. El deseo es fundamental. Este eje, el eje del deseo, lo podemos extrapolar de manera abstracta, no solo a narraciones de tipo literario, cinematográfico, etcétera, sino a la vida misma. Podemos extrapolar relaciones entre cosas y sus objetos que son inalienables. Es decir, si tenemos un sujeto dado, este sujeto siempre tiende a llevar a cabo el mismo tipo de acción porque está en su naturaleza. Por ejemplo,
No sé si conocéis unos dibujos animados. Son los dibujos animados del coyote y del correcaminos. El coyote siempre quiere, en estos Tiny Toons, dibujos animados norteamericanos, siempre quiere atrapar al correcaminos, pero el correcaminos es muy rápido y siempre acaba burlando, engañando al coyote. Bueno, entonces el coyote siempre tiene como objeto el correcaminos. Cualquier país, por ejemplo un país latinoamericano del segundo mundo, casi del tercer mundo como Perú, tiene como objeto, en términos político-económicos, alcanzar una prosperidad económica. Una planta tiene como objeto la luz solar. Sin ese objeto moriría. Un misil tiene como objeto un blanco. El misil se usa para ser disparado y dar en un blanco determinado. Un alumno tiene como objeto el conocimiento. Me diréis, en teoría. En muchos casos, el objeto del anuncio del alumno es simplemente una nota. Bueno, pero vamos a creer que esto no siempre es así y que el objeto del alumno en muchos casos es el conocimiento, o así debería ser. El objeto de la humanidad es la supervivencia. De la humanidad, no solo de los hombres, de las personas, sino de los animales y de cualquier ser vivo. El objeto de cualquier ser vivo es siempre la supervivencia, incluso el objeto del ente vivo más simple. Por ejemplo, un virus. El tan actual virus COVID, el SARS-19. ¿Por qué es difícil de erradicar? Porque su objeto es sobrevivir. Sobrevivir a cualquier precio. Para sobrevivir, el virus necesita expandirse. De ahí que vivamos una pandemia. Ese es el objeto en términos abstractos, narrativo de un virus, una célula, etc. Si pensamos en una narración, en un drama como Romeo y Julieta, la obra teatral de Shakespeare, el objeto y el sujeto pueden ser intercambiables. El sujeto es Romeo que ama a Julieta, pero el amor es correspondido. Por lo tanto, a su vez, Julieta es el sujeto y el objeto es Romeo. Tanto Romeo ama a Julieta como Julieta ama a Romeo. Puesto que el amor es correspondido, ambos son sujeto y objeto al mismo tiempo. Si imaginamos una historia, como en tantas canciones, una historia de desamor en la que quien ama no es correspondido, entonces él sería el sujeto o ella, pero la persona que no corresponde a su amor sería el objeto, pero nunca el sujeto. Bueno, en el deseo, en el eje del deseo, también puede haber antiobjetos. Podemos concebir objetos negativos. Así, en las narraciones abstractas, extraídas de la literatura, del cine, pero también de la vida, podemos ver que, por ejemplo, el coyote tiene como objeto el correcaminos. ¿Pero por qué tiene ese objeto? Porque tiene hambre. Entonces, el antiobjeto del correcaminos es el hambre del coyote. Si Perú es un país que necesita alcanzar una prosperidad económica, se debe a la recesión en economía. Si una planta necesita luz solar, el antiobjeto de la luz solar es la oscuridad. Y en la oscuridad, la planta, si la oscuridad fuera permanente, la planta moriría.
Un misil tiene como objeto el blanco. El antiobjeto del blanco son los daños colaterales. Como bien sabéis, en la guerra moderna, en cualquier guerra en realidad, cuando un país, por ejemplo, lanza un misil con un hacia un objeto determinado, normalmente un objetivo militar, en muchas ocasiones hay errores. Estos errores significan que se puedan alcanzar objetivos no militares, objetivos civiles, en los que mueran niños, mujeres, inocentes en general. Eso se llamarán los daños colaterales y serán el antiobjeto del blanco. El alumno tiene como objeto el conocimiento. Lo contrario del conocimiento es la ignorancia, es el antiobjeto. Y es lo que puede frenar siempre al alumno y lo que debe superar, su ignorancia. Como vosotros, como yo, todos debemos luchar en la vida para superar nuestra ignorancia. Si los seres vivos no luchamos por sobrevivir, el antiobjeto de la supervivencia y de la vida es, por lo tanto, la extinción y la muerte. Es decir, que todo objeto tiene su lado negativo, su contraobjeto. Esto lo vemos, por ejemplo, escenificado en una campaña publicitaria que se desarrolló a finales de los años 90 en España. En esta campaña publicitaria se enfrentaban pues, los dos partidos políticos con más peso, que todavía siguen teniendo más peso en el Congreso español, que son, por un lado, el PSOE, un partido socialdemócrata de izquierdas, y por otro lado, el PP, un partido socialdemócrata de derechas. Bien, en esta campaña publicitaria para las elecciones que se iban a celebrar en el año 1996, el PSOE, el partido de izquierdas, hizo un vídeo publicitario en el que presentaba a la derecha, al PP, como un Doberman, como un perro peligroso. El objeto de los votantes podía ser tanto el PSOE como el PP, tanto un partido de derechas como un partido de izquierdas. En realidad, en las encuestas había muy poca diferencia entre ambos. El PSOE, para decantar la balanza, para convencer sentimentalmente, emocionalmente a los electores de que les votasen más a ellos que a la derecha, presentó a la derecha como un animal peligroso, como un Doberman. Lo presentó como un antiobjeto. A pesar de ello, ganaron las elecciones en ese año la derecha por muy pocos votos, pero se recuerda todavía hoy en día este anuncio. El hecho de que presentar a un partido político como peligroso. Como decir, si no me votas a mí, si yo no soy el objeto de tu voto, encontrarás el antiobjeto, que es el peligro. Y ese peligro está representado por el otro partido político. Entonces ya veis que el análisis actancial en este eje, el eje del deseo, se puede usar para comprender, por ejemplo, una campaña publicitaria. Bueno, el segundo eje es el eje de la comunicación. Tiene como actantes el destinador y el destinatario. Este eje pone énfasis en la circulación de un objeto de naturaleza particular. Se trata de objetos cognoscitivos, saberes, informaciones, secretos, datos. Es decir,
es el eje de la transmisión de la información. Como en el cuento de Caperucita Roja, la mamá de Caperucita le pide, aquí tenemos un acto informativo, que lleve la comida al destinatario, a la abuelita. Por ejemplo, hemos visto que el objeto de un alumno es el conocimiento, por ejemplo. En este eje, el eje de la comunicación, el destinador de este objeto, que es el conocimiento, es el profesor. Y el sujeto del eje anterior, en este caso, es el destinatario. Entonces vemos que, en este caso, destinatario y sujeto coinciden. Esto no siempre va a ser así. De igual manera, un padre da una orden a su hijo. El padre es el destinador, el hijo es el destinatario y la orden es el objeto que el hijo debe llevar a cabo. Por ejemplo, hijo, ve a comprar el pan. O sea, ahí hay una orden que tiene como objeto comprar el pan. Por ejemplo, un periódico es el destinador quien nos suministra la información de las noticias. ¿Para quién? Para los lectores. Entonces, los lectores son el destinatario de las noticias. Todo texto, toda información tiene un destinador y un destinatario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en términos biológicos, el ADN, como ya sabéis, es la parte de la célula que contiene la información genética. Entonces, la célula es la destinadora, del ADN que va a adoptar una nueva célula, que es la destinataria. En este caso, por este procedimiento, célula que contiene información, ADN, y transmite esa información a una nueva célula, nace la vida. La vida, desde una perspectiva genética, biológica, es también un drama narrativo. Un informante, el destinador, tiene un secreto que cuenta a la policía. Yo he visto este asesinato, soy un testigo del asesinato, le cuento mi testimonio a la policía. La transmisión de información no siempre es consciente. En los casos anteriores, por ejemplo, el informante que cuenta algo a la policía, en este caso sí que es consciente, pero podemos ir por la calle y ver a una persona que camina triste, cabizbaja, compungida, o ver esta foto de un hombre que parece sentado en un banco sufriendo. Esto nos provoca una emoción, pero la emoción que nos provoca no ha sido causada deliberadamente por el destinador. Es decir, el destinador es quien nos produce la acción, pero no lo hace de manera deliberada. Es algo que tenemos que entender. Y el último eje es el eje del poder. El eje del poder que tiene como actantes al ayudante, al sujeto y al oponente. Este eje, que llamamos de poder, recibe otros nombres, como eje de la participación y también eje de los circunstantes. Se trata de reconstruir las maneras en que un sujeto recibe poder u objetos que le dan poder. Y así el sujeto puede alcanzar su objeto de deseo. Básicamente son las circunstancias en las que se lleva a cabo una acción.
y qué elementos encontramos en esas circunstancias que nos facilitan la acción o que la dificultan. Así, por ejemplo, vamos a imaginar, sabéis lo que es un cometa, este juguete hecho de cartón, papel o un material ligero que sujetamos por una cuerda, por un hilo, y si hace viento, la cometa se eleva y podemos jugar con ella, ¿no? Hacer giros en el aire, etc. Bueno, entonces la cometa volará si hace viento. La cometa necesita la circunstancia del viento para moverse. Pero si no hace viento, la cometa no volará y caerá. En este caso es su oponente. Un barco velero, navegará bien si tiene buen clima, pero si lo hace en mal clima, tendrá dificultades. Incluso si hay una tormenta muy fuerte, puede hundirse. En un individuo, la salud es su ayudante, pero su oponente es la enfermedad. Como vemos, no solo las narraciones, sino también la vida son dramas de poder en los que hay circunstancias que necesitamos, que nos ayudan, y circunstancias que se oponen a nosotros. En una población puede sufrir un terremoto o un tsunami, por ejemplo. En este caso, no hay ayudante, porque el buen estado de la población es ya no sufrir un terremoto. Podríamos pensar, como en el último caso, que hay un elemento más allá, que hay un elemento que provoca el objeto. Si consideramos que hay un elemento ulterior que provoca este objeto, entonces el buen clima, por ejemplo, que impulsa al velero, ya no sería el ayudante, sino que se convertiría en un objeto. Claro, ¿quién provoca el buen clima? Para un creyente en Dios será Dios, pero si no creemos en Dios, entonces este ayudante no tiene ningún sentido y el objeto de Dios deja de ser un objeto para convertirse en ayudante. Por ejemplo, un chofer conduce un coche. Como hemos visto aquí, su ayudante para una buena conducción es una carretera lisa y plana. Si la carretera está en malas condiciones, eso es su oponente, dificulta su acción. Pero si entendemos que quien ha producido esa carretera lisa y plana es el gobierno, entonces el gobierno se convierte en el ayudante y la buena pista en el objeto. De igual manera, si es un mal gobierno, entonces es culpa del gobierno que haya malas pistas. Bueno, así podríamos seguir. Vamos a terminar. Esto era básicamente, hemos visto los 6 actantes y los 3 ejes por los que se mueven. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos de análisis actancial usando microrrelatos. El primer microrrelato se titula La carta. Es de un escritor español, Luis Mateo Díez. Este microrrelato dice: todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Una característica del microrrelato es que, dada su extrema brevedad, tiene que causar un impacto rápido e inmediato.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos este cuento, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que alguien en primera persona nos cuenta que cada mañana llega a la oficina, lleva a cabo una serie de acciones, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo. ¿Qué escribo? ¿Qué escribe esta persona? Escribe una línea en una larga carta, en la cual desde hace 14 años explica minuciosamente, pormenorizadamente, las razones de su suicidio. ¿Verdad? Este cuento es un cuento que nos provoca, primero, la extrañeza y, en segundo lugar, pensar sobre ello. Y una persona que cada día llega al trabajo y se sienta a escribir, antes de comenzar a trabajar, una línea en una larga carta de suicidio. Y esta es una carta que lleva escribiendo 14 años. Bueno, ¿cómo podemos analizar desde una perspectiva actancial este cuento? En primer lugar, el sujeto es un yo no definido, un yo físico. Este yo tiene como objeto una serie de acciones: sentarse, encender una lámpara, abrir el portafolios, escribir una línea. ¿Quién es el destinatario, el destinador de su acción? Su destinador es él mismo, es su yo mental. Y vemos que destinador y sujeto son el mismo actante. Los he diferenciado diciendo que yo es un yo físico porque realiza una serie de acciones físicas: sentarse, encender una lámpara, abrir el portafolios. En cambio, el yo mental, el destinador, es su mente, ¿no? La mente que le dice lo que tiene que hacer cada día. ¿Y quién es el destinatario de estas acciones? Una carta. Una carta que escribe cada día. ¿Quién se opone a sus acciones? Se opone el suicidio, pero es un suicidio que nunca llega. ¿Quién le ayuda a no suicidarse? ¿Quién le ayuda a escribir cada día esa carta? La oficina, el trabajo. Es el lugar donde escribe esa carta. Aquí vemos, más o menos, podríamos llegar a análisis un poco distintos, pero lo que observamos es que los actantes, a su vez, se relacionan entre sí. El yo físico lleva a cabo unas acciones de carácter físico. El yo mental necesita de estas acciones para no suicidarse. ¿Veis? Habría una línea que uniría el yo mental con el suicidio. La carta es la destinataria del yo físico. La carta se une en un eje transversal con la oficina y con el trabajo, porque es el único lugar donde escribe esta carta. A su vez, la carta es una carta de suicidio. De igual manera que el yo mental, ¿por qué se quiere suicidar? No lo sabemos. Quizás está cansado de su vida, de su rutina, de hacer lo mismo todos los días. Entonces, lo mismo que le ayuda también puede ser la causa de su suicidio. Es decir, hay una serie de conexiones que nos ayudan a entender
la estructura y el significado de este relato. No me voy a extender, pero ya veis que no es tan simple como parece. O en un segundo ejemplo, tenemos uno de los microrrelatos más breves de la historia, al menos en lengua española, y más conocidos. Es un microrrelato del escritor Augusto Monterroso, un escritor latinoamericano, que se titula Dinosaurio, el dinosaurio, y que tiene una sola línea. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Qué pasa con este cuento, con este microrrelato? ¿Por qué nos resulta extraño? ¿Por qué nos causa cierta incomprensión? Lo leemos y lo releemos y lo volvemos a leer una y otra vez. Y hay algo que no encaja, hay algo extraño en él. La extrañeza de este microrrelato se debe, en mi opinión, si llevamos a cabo este análisis actancial, a que se puede interpretar de dos maneras. En la primera de estas dos maneras, de estos dos análisis, el yo es el dinosaurio. Y el dinosaurio que está. Es decir, que existe. ¿Que está dónde? Que está ahí y que está todavía. Está todavía a pesar, y esto es el opositor, a pesar de que ha despertado. Entonces, lo que se desarrolla en este primer modelo, digamos que es un drama de tipo existencial. Estar equivale aquí a existir. En esta primera acepción, en esta primera interpretación, el cuento sería un cuento fantástico. En ambos casos es un cuento fantástico. Pero no lo sería tanto, en el sentido de que podríamos interpretar que es un cuento que ocurre en la prehistoria y es un dinosaurio que está dormido, que se despierta y bueno, todavía está ahí. El dinosaurio todavía existe, no se ha extinguido. Entonces sería un texto de carácter existencial. No resulta en este primer análisis tan sorprendente. En cambio, en el segundo análisis, el sujeto, el yo, no sería el dinosaurio, sino que sería un él o un ella que despierta. Este él o ella tiene como destinador y destinatario él mismo o ella misma, porque simplemente despierta. ¿Cuál es el objeto de su despertar? Descubrir que algo está ahí. Es decir, que está ahí el dinosaurio, que todavía está ahí el dinosaurio. Y el todavía y ahí es su opositor, su contrincante, y eso es lo que produce la sorpresa. ¿Cómo es posible que haya un dinosaurio ahí? ¿Me he vuelto loco? Su ayudante sería el despertar, pero al mismo tiempo despertar es lo que le conduce a la locura, lo que hace el cuento inexplicable. Yo me despierto y hay un dinosaurio que está ahí. ¿Y cómo es posible que esté ahí? Entonces veis que es un cuento que se puede analizar en dos niveles distintos. Un primer nivel que simplemente podría interpretarse como la visión de un dinosaurio hace millones de años despertándose. No nos produce extrañamiento,
Pero en el segundo caso, sí, nos produce extrañamiento, porque implica que o bien un ser humano y un dinosaurio comparten espacio y tiempo, lo cual es imposible, o bien que este ser humano se ha vuelto loco. Bueno, con estos dos ejemplos nos pueden servir de referente. Vamos a dejarlo aquí. Si tenéis cualquier pregunta, escribidme, por favor.